y aunque Claudio Chiappucci es un hombre que siempre suele hacerlo, Maximiliano Lely está a 1,35 del líder, y si consigue desbancar a Pietro Grumov, que tiene que pagar las consecuencias, Lely le interesa muchísimo tirar, muchísimo llevar el ritmo. Porque se puede meter en podium, ¿no? Claro, si hace la selección Maximiliano Lely, deja fuera a Grumov y se coloca junto a Chiappucci Indurain. La verdad es que ya veis ahora cómo está el primero del grupillo, después de haber hablado con Giancarlo Ferretti. Es buena la puntualización, porque si esto se mantiene y hacen dura la subida al Pordoi, esos tres corredores que tienen ustedes ahora mismo en imagen, los tres primeros, Lely, Indurain y Chiappucci, no por ese orden, pero puede ser el podium de Milán. Podría ser el podium de Milán, pero atención que aguanta y está aguantando Piotr Grumov, que está también perfectísimamente clasificado y además funciona muy bien que en el crono, lo vimos en Senigallia, se está metiendo como uno de los hombres importantes y desde luego en estos instantes estaría él también en el podium. Sí, Grumov tiene el único problema de que ataquen, lo que decía Cortés Elvira. En el caso de que el Diablo lance un ataque en los últimos kilómetros, pues tal vez el que más pueda pagarlo sea Piotr Grumov, que recordemos ha gastado muchas energías hasta la fecha. La verdad es que el clima ahora mismo tampoco es muy propicio para alegrías. Cuando se rueda con esta climatología, están haciendo aproximadamente unos 10-15 grados ahora mismo, pues no se tienen las mismas ideas que cuando el día es soleado y se puede luchar. Pero ya vemos que nuevamente Miguel marca el ritmo. Una pregunta para Federico Martín Bahamontes. Este día es como muy raro también, luce el sol y luego la lluvia. ¿Esto todavía puede perjudicar más que incluso un día constante de lluvia, o es mejor así? No, es mejor el sol. Por eso es mi temor desde el primer día que vine aquí a decir que como encontraran el temporal en esas altitudes, se iban a enterar de la nieve, granizo, y de hecho ha apuntado ahí el granizo que ha caído y te coge bajando una granizada de esas, peligrosísimo las curvas, porque los frenos no te mandan. No, me refería, Federico, a ver primero pasado con sol y después la lluvia, si esto puede ser peor. Sí, bueno, en el 59 cuando yo pasé a 40 grados por Niza, luego en el Bonventoux estaba allí una granizada y esto, o sea que esta temperatura lo tienen los ciclistas. ¿Cómo te curabas los catarros tú? Los boxeadores ni los que corren en atletismo les suele pasar. A nosotros sí, porque tenemos que hacer los kilómetros sin paraguas y al descubierto. ¿Cómo te curaban los catarros, Federico? Pues a base de tomar estas infusiones por la noche, tener una toalla con, a ver si te lo digo ahora, con tila, con todas estas, con menta. Haciendo vaos, vamos. Sí, haciendo vaos sobre todo, porque si no, no podías ponerte nada de medicamento de ningún tipo, porque si tomabas medicamentos perjudicaba luego para la etapa. Sigue cabeza de carrera Miguel Indurain, Jaime. Efectivamente, cabeza de carrera para Miguel Indurain. Estamos viviendo esta etapa número 14 del Giro de Italia, subiendo nuevamente por la cima Coppi, por el paso del Pordoi. Se va a pasar en segunda ocasión este paso terrible, 2238. Ahí vemos el grupo en el que se encuentra Gianni Bugno, cabeza de carrera para Miguel Indurain. Busco a Jacques. Jacques era uno de los hombres más buscados. Buscamos hoy en esta terrible cita dolomítica el tapón en la etapa reina del Giro de Italia. Está demostrando que es el máximo candidato para vestirse de rosa en Milán. Una etapa muy inteligente, no se ha preocupado excesivamente con los ataques, ha sabido dosificar, y Miguel Indurain en cabeza de carrera. Y la diferencia es bastante grande, 3.25. Decíamos que estamos hablando de la cima Coppi, del puerto más importante y del reinado de la montaña. Antes vimos cómo Miguel Indurain le cedía los trastos a Chiappucci para que se adelantara, y como comentábamos antes, este Gran Premio de la Montaña es algo que siempre a los españoles se les dieron bien. Curiosamente, de esos dos vascos que hablábamos, el último, Iñaki Gastón de Bilbao, que fue el último en proclamarse rey de la montaña aquí en el Giro de Italia, pero también recuerdo que míticos asturianos del ciclismo como José Manuel Fuente, como Fernández Obies o como Pedro Muñoz también se proclamaron reyes de la montaña, y hoy hemos visto que el propio Miguel Indurain dejaba un poco que Chiappucci fuera el hombre que puntuase, y seguramente que nuevamente en el Pordoi vamos a ver algo similar. Vemos mientras tanto el grupo en el que se encuentra Gianni Bugno. Por delante debe estar el grupo de Maurizio Fondri. Es la última referencia, era 1 minuto 05 con respecto a los hombres de cabeza, a los hombres en los que se encuentran los más importantes, Piotr Grumov y Claudio Chiappucci, y sobre todo Miguel Indurain. Ese grupo pues permite siempre viajar con mucha más tranquilidad, es lo que están haciendo. Generalmente se llaman grupetas,
las grupetas del ciclismo, que son 3 o 4 o 5 hombres que se juntan y que ruedan con mucha más normalidad. Pero el ritmo que ha puesto Miguel es muy fuerte, y sobre todo me imagino que al final se va a producir pues mucho más ataque del propio Claudio Chiappucci, y esto pues viene a premiar pues la labor del mejor, cosa que Cortés Elvira ha vivido últimamente, porque yo creo que esta debe ser pues su cuarta o quinta carrera importante en la que Cortés Elvira está dando ánimos y ayudando a que se consiga la maglia, ¿no? Sí, sí. La verdad es que deseamos todos un triunfo en español, ¿no? Y últimamente llevamos, sobre todo con Indurain y antes con Perico, llevamos unos años, yo creo que de éxito para el ciclismo, ¿no? Y no hay más que ver la cantidad de gente que tiene interés en seguir la carrera, ¿no? Los millones de espectadores que seguro que ahora mismo están viendo a Indurain y están disfrutando con él, ¿no? Sí, porque hoy es una jornada para disfrutar, sin duda alguna. Es que ha roto de tal manera la carrera en la Marmolada Chiappucci e Indurain, que tienen a Fondries a minuto y pico descolgado en un grupeto, como tú decías. En un segundo está Gianni Buño a 3:20 y nos daban a casi 4 minutos el líder, o sea que exacto, los ha roto en 3 grupos. Sin casi, 4 minutos 10 segundos ya Bruno claro. Leali, la maglia rosa, que hoy desde luego va a decir adiós a todas sus aspiraciones y las tuvo en algún momento. Y hay que seguir insistiendo, como tú bien hacías en la primera comunicación que teníamos, Jaime, que maglia rosa en estos momentos con una gran diferencia Miguel Indurain. Efectivamente, con gran diferencia, no con respecto a Piotr Grumov, que anda siempre metido ahí entre los mejores, pero ya Bruno Leali evidentemente se ha quedado lejos, y en estos momentos de carrera, atención, en estos momentos de carrera, maglia rosa Miguel Indurain. Cuidado, porque ahí está llevando 2 o 3 hombres a rueda que no se han quedado, no están tirando nunca nada, y ojo si salta Chiappucci y se lleva alguno de ellos, que entonces le hagan más daño, ¿eh? O sea que siga cogiendo tiempo o marque un tren para que descuelgue a alguno de ellos, o de lo contrario serán peligrosos luego. En esa curva vamos a tener referencia, me imagino que de Fondries, que será el primero en llegar, Fondries y un grupeto que iban con él. Efectivamente, el grupo en el que va Mauricio Fondries, Nelson Rodríguez. Ahí tienen a Andrew Hamstin también y a Roberto Contri, el segundo hombre del equipo de la Ceramici Ariostea. Ahí vemos la referencia, 54 segundos. La distancia ha disminuido, la marcheta, el ritmo que llevaba el grupo de Miguel Indurain, o están ascendiendo con mucha fuerza y luego nuevamente quizá lo puedan pagar. Sí, las consecuencias siempre son las que terminan pagándose. No obstante, hay información por parte de los equipos, y como vemos ahora, Miguel está hablando con Leali, que puede decirle lógicamente que el más interesado en tirar es él, porque el podium lo tiene a su mano, mientras que Miguel va pidiendo agua, bebida de alguno de los que van a su lado, que por lo que se ve no se la dan. De hecho, antes el propio Leali le había dado bebida a Claudio Chiappucci, pero si sigue teniendo problemas, lo lógico es que levante la mano, porque José Miguel Echevarri está muy cerca. Ahora sí les están repartiendo líquidos, y Miguel no es muy dado a recibir lo que se da desde fuera, porque hay que tener mucho cuidado con ello. Hay que tener evidentemente mucho cuidado, porque puede en un momento determinado el famoso control antidoping. Sí, ¿no? Cualquier cosa te puede hundir, y Federico sabe muy bien que los ciclistas, mientras menos cosas cojan de fuera, mucho mejor, aunque a veces se beben lo que no está en los escritos. En esta etapa lo que no es la bebida, es más que nada comida en líquido, porque si no te alimentas a base de comida en líquido, agarras el mazazo como la pasa Buño, porque muchas veces ya mi croquis, mi mapa, hasta de mantenerme durante X kilómetros, y así es como me lo marcaba, que es lo que ha hecho Indurain antes cuando ha perdido el bidón. Pues están en las últimas rampas del Pordoi y aguantando fenomenal Miguel Indurain con Chiappucci. Por el momento son los 2 hombres que quedan mejor situados, sin olvidarnos de Grumov, que evidentemente yo lo he despreciado en algún momento, y está a 28 segundos de la maglia, lo que quiere decir que está a 22 segundos de Miguel Indurain. Ahora mismo, en esta situación de carrera, dejando a un lado las bonificaciones, tendríamos a Indurain, Grumov, como bien dices, a 22, Claudio Chiappucci a 1.23 y Leali a 1.29. Ellos son los que tienen que hacer la selección, porque decidiendo en los últimos metros del Pordoi, luego podrán afrontar con mucha más tranquilidad y con más seguridad el último puerto de la jornada, que está pues casi a tiro de piedra de la meta en Corvara Badia. Hay que recordar que el primer puerto, el paso de Costalunga, fue Bansela, primero Chozas, segundo Bona, tercero en el primer paso por el Pordoi, Franco Bona, Eduardo Chozas, Conti, Hamstin y Chiappucci por la Marmolada, Chiappucci, Indurain, Leali, Tonkov y Bulnikov.
Magnífica también la etapa de Eduardo Chozas, aunque al final tampoco ha podido resistir. Y vean en estos momentos en la cabeza de carrera a Claudio el Diablo Chiappucci. Esta es la bicicleta de montaña. Belli y Pulnikov, Lely, perdón, en cabeza de carrera. Fondries, Nelson, Hamstin y Conti a 54 segundos. Luc Leblanc, que va en solitario a 2.20. Chioccioli, Roche, Puño, Moreno, Argentini, Giovanetti a 3.25. Y a 4 minutos 10 la última referencia de Bruno Leali, la maglia rosa. Y por detrás un gran Rosario. Hoy hemos tenido un día negativo por parte española, porque Juan Carlos González Salvador no ha podido, se ha tenido que bajar de la bicicleta, pero muchos más van a bajarse. Me da la impresión de que esta va a ser la jornada clave de este Giro de Italia, y aunque nos queda la gran cronoescalada en la que se espera lo mejor y lo más grande de Miguel, hoy muchos van a pasar para otro terreno que no es el de la carrera, sino para el de sus hogares, porque han tenido que bajarse de la bicicleta. No me extraña, porque la etapa desde luego es tremenda. Hay que recordar esos 5 puertos, la distancia de más 250 kilómetros, la segunda más larga de este Giro de Italia. Desde las 9 de la mañana que comenzaban los ciclistas, llevamos casi 7 horas de carrera, 6 horas 40 minutos en estos momentos los ciclistas. Y atención, porque todavía después de subir el Alto del Pordoi han de subir el Campo Longo, que tiene un desnivel de 336 metros. Es un puerto cortito, tan solo 6 kilómetros, 200 metros, pero con una pendiente media aproximada de 5,4. Lo bueno que tiene es que ya está muy cerca de la meta, y cuando ya se está en esos lugares, el sabor de la gloria, del beso de la muchacha que entrega el ramo de flores y la sensación de haber acabado satisfactoriamente, da unas alas que todos los ciclistas recogen con mucha rapidez. Y ningún ataque en todo lo que llevamos por el segundo paso del Pordoi, por parte sobre todo de Claudio Chiappucci o de Massimiliano Lely. Grumov bastante hace con aguantar, lo mismo que Vladimir Pulnikov y Pavel Tonkov, al que no le interesa tampoco tirar, porque tiene a su jefe de filas, Mauricio Fondries, situado a menos de un minuto. Hablaba Echavarri ahora con Miguel Indurain, porque Miguel va un poco molesto ahí con Lely y con Chiappucci. No estaban tirando ninguno. Evidentemente Fondries ha empezado a reducir la diferencia. Le ha debido decir algo José Miguel Echavarri, porque Fondries está muy bien colocado, ha sufrido ya la pájara, la ha superado y está subiendo mejor el Pordoi. Fondries por detrás. Ahí tenemos precisamente a Fondries. Parece que nos ha escuchado el realizador con Hamstin. Y esto puede ser peligroso, porque Fondries, si consigue pasar esta última dificultad del Pordoi, en los últimos kilómetros, que ya no van a ser tan duros, él es un hombre de clásicas, es un hombre que incluso puede sacar ventaja a Indurain y a Chiappucci, ¿no? Y es peligroso porque además adelante, una vez que como no se entiendan los 4 hombres, porque hay otro hombre ahí que está metido a ruedas. 45 segundos. Claro. Perdona, Federico, 45 segundos. Ya a no entenderse mucho, y como luego las bonificaciones se las quiten a Chiappucci y a Indurain, su nombre se va a colocar también, de los 4 que llevan ahí en la escapada, y 2. Yo decía que Chiappucci ha cambiado mucho con respecto al año pasado. Es que no tiene nada que ver el Chiappucci de este año con el del año pasado, ¿no? Un loco que atacaba continuamente, y hoy en cambio hoy está aguantando la rueda y soportando el ritmo del ascenso del propio Indurain, ¿no? Que es el que menos tendría que estar soportando ese ritmo, ¿no? Pues vamos a esperar, porque se vuelve a animar la cosa con un Fondries que, me imagino, en alguna de las curvas ya ha visto la estela de los 6 escapados y está imprimiendo incluso un ritmo superior. Se lo seguimos contando aquí en Telecinco. Disfruta del maravilloso mundo del deporte todos los días en AS. Miguel Indurain en cabeza de carrera de esta 14ª etapa del Giro de Italia. Apasionante tapón en la etapa reina del Giro. Miguel Indurain haciendo un sensacional esfuerzo, subiendo con tranquilidad la cima del Pordoi, acercándose a él Mauricio Fondries, pero de ahí en la pregunta, la incógnita con respecto a sus 2 compañeros italianos, a Massimiliano Lely y a Claudio Chiappucci, que también puede ser un enemigo muy peligroso para ellos, teniendo en cuenta que parece ser el hombre más fuerte de la carrera, Miguel Indurain. El único problema que tiene Fondries en estos momentos, a pesar de su gran corazón, de todo lo que ha hecho, lo que demuestra que ha llegado a este Giro de Italia en una forma sensacional, es que está cargando con todo el peso del trabajo. Todo le ha tocado a él la subida del Pordoi, y está intentando alcanzarlos, mientras que por delante la situación varía en algunos momentos. No siempre tira Miguel, algunas veces, muy pocas, le dan el relevo tanto Chiappucci como Lely, mientras que Fondries está cargando con todo el peso de la segunda subida a la cima Coppi. 36 segundos, por tanto, 36 segundos, disminuyendo la ventaja
de los hombres en cabeza de carrera, que los ven a continuación. Observen ahí el esfuerzo de Pavel Tonkov, que quizás también podía haber esperado a su compañero Mauricio Fondries para ayudarle en la subida, pero se ha metido ahí por delante. Tranquilo va Pavel Tonkov, la maglia blanca de este Giro de Italia. Las referencias que les está indicando la moto a los hombres en cabeza de carrera, y ahora parece ser que Massimiliano Lely lo ha tomado un poquito más en serio y ha relevado a Miguel Indurain de esa marcha que está imprimiendo el grupo de cabeza de carrera. Sigo pensando que Massimiliano Lely es el hombre que más tiene que trabajar, es al que más le interesa. Tanto para Miguel como para Chiappucci la presencia de Fondries siempre es peligrosa, porque todavía quedan muchas jornadas interesantes en este Giro de Italia, pero el que tiene que distanciarlo por encima de todos es Massimiliano Lely, que marcha en 10ª posición a 1:36 y necesita segundos para aventajar a los principales rivales, y Fondries es uno de ellos. Ahí vemos a Mauricio Fondries, a Andrew Hamstin, a Nelson Rodríguez y a Roberto Conti, el número 2 del equipo de la Ceramici Ariostea. Es curioso que veamos un colombiano, el Nelson Cacaíto Rodríguez es el único colombiano. Esto es consecuencia de un ciclismo que se ha ido abajo, que prácticamente no tiene a nadie, y ahora vemos al pequeño Cacaíto luchando. Son detalles, el ciclismo español funcionó francamente bien en los últimos años, aquí estamos, y en cambio el ciclismo colombiano, que fue muy parejo al español, pues ha fracasado de forma rotunda. Eso me imagino que a Cortés Elvira, aunque estemos hoy en época de elecciones, me imagino que será una gran satisfacción, porque por lo menos el deporte del ciclismo español sí ha ido hacia arriba y se ha mantenido, ¿no? Sí, pero no solo el ciclismo, lo que ocurre es que yo no me alegro de que haya caído el ciclismo colombiano, lo que me alegro es que el ciclismo español esté donde está. Y Lo que pasa es que el ciclismo colombiano, como decía el otro día Osvaldo, gente que salió de la necesidad y que llegaron a Europa con contratos millonarios y ahí se acabaron, ¿eh? Sí, no todos se han adaptado a ganar mucho más dinero y a tener otra vida distinta, ¿no? Eso ocurre con muchísimos deportistas, ¿no? Que vienen de Iberoamérica o que vienen de países del este. Es una pena, pero eso lo estamos viendo continuamente con muchos jugadores. Y yo lo que me alegro es que el ciclismo español esté ahí, ¿eh? El ciclismo español o el tenis español en este momento también, ¿no? Estamos seguros que hoy es posible que tengamos un título de Roland Garros, que hace muchísimos años, ¿no? Que no lo teníamos. El deporte español está arriba, obviamente. 32 segundos en estos momentos la diferencia de Pulnikov, Lely, Indurain, Chiappucci, Tonkov y Ugrumov con el grupo de Fondries y Hamstin. ¿Te sigue preocupando, no, Federico? Sí, porque voy al tema de los colombianos. Creo que lo que le ha faltado es dirección, porque los colombianos no pueden venir con esos desarrollos que han estado haciendo, como se les ha visto en las imágenes en la Vuelta a España, cargados de desarrollos, cuando Farfán subía con unos desarrollos de 2 dientes más que cualquier otro corredor, y todo eso se paga. Y volviendo a lo de la escapada, pues hay un temor, y es que atrás, como siga subiendo al tren que va subiendo en el momento de forma, porque el bache que ha pasado era una cosa, pero ojo la remontada que está haciendo, que empieza a ser peligrosa. Veíamos ahí sobrevolando el helicóptero que nos ofrece precisamente estas imágenes. En un instante estamos últimas rampas ya del Port-Doy. ¿Te gusta el compresor? Llama a este número. Miguel Indurain constantemente en cabeza de carrera. Ahí lo tienen a Miguel Indurain haciendo una etapa muy inteligente. Siempre por detrás, ni un ataque, atención, ni un ataque de Claudio Chiappucci. En este paso por el Port-Doy, la cima Coppi del Giro de Italia, la segunda vez que se pasa el Port-Doy. Ahí vemos a Miguel Indurain luchando solo en esta subida al Port-Doy, mientras se acerca Mauricio Fondries, que la última referencia era de 32 segundos, ahora aproximadamente unos 24 kilómetros de la línea de meta aquí en Corvara de Alta Badía. No olvidemos que esta climatología, la que está padeciendo Miguel en este momento, tampoco le favorece nada, y lo que está haciendo es muy bueno, porque marchar en primera posición, tirando del grupo en busca de la victoria o llevando a la victoria a hombres que van a ser sus próximos rivales en los próximos días, es francamente bueno. Yo diría que la climatología ahora juega en contra de Indurain, pero la situación es buena para él, porque seguro que con otro tipo de clima, con calor, como subieron la primera vez, él hubiese marchado mucho más cómodo. Está sufriendo ahora, pero está sufriendo en cabeza, y dicen que cuando uno marcha por delante casi siempre sufre menos. Está sufriendo lógicamente Miguel Indurain, padeciendo muchos de sus rivales. Miguel Indurain, el número 1 del ciclismo mundial, demostrando en esta etapa reina del Giro de Italia el porqué de esa calificación. El número 1, Massimiliano Lely, detrás, mientras vemos el granizo. La climatología parece ponerse en contra de Miguel
Indurain, cuando la última referencia es de 37 segundos. 37 ha subido ligeramente la referencia del grupo de cabeza de carrera en el que se encuentra Miguel Indurain, comandando siempre ese quinteto con respecto a la remontada del Trentino, de Mauricio Fondries. Y en esta ocasión y en esta situación se congelan todos, sobre todo, como ven, las manos que prácticamente no se mueven, los pies que están prácticamente helados, y el granizo que está golpeando de forma francamente bestial, pero golpea por igual, golpea a todos, y las consecuencias las pagan a todos, que bastante tienen con superar ahora el tramo más importante. Ahora sí se pueden alargar los segundos. Además, en el grupo de Mauricio Fondries ya ha dejado de tirar ya Mauricio Fondries, lógicamente tampoco puede subir el Pordoi a ese ritmo, a ese tren. Se estaban aprovechando sus compañeros, Roberto Conti, al que no le interesa lógicamente colaborar, puesto que tiene por delante a su líder, a Massimiliano Lely, Andrew Hamstin, que tampoco podrá ir a justito, y entonces ha aumentado afortunadamente la diferencia del grupo de Miguel Indurain. Y cómo se ha puesto la climatología, parece ser que se pone también un tanto en contra de Miguel Indurain. Todo está un poco contra el navarro, pero él demostrando que es el más fuerte de esta edición 76 del Giro de Italia. Y está poniendo de su parte pues lo que ponen los grandes campeones. En la lucha contra las coaliciones o contra cualquier tipo de comentario de que hay que dejar marchar a otro hombre, pues se termina viniendo abajo cuando se llega a etapas como las de hoy, en la que tan solo ganan los mejores y tan solo ganan los más fuertes. Ahora seguramente en este último trazado, lo verás, José Javier, entramos en las curvas más difíciles, en las más duras, y las fuerzas de los hombres pues son mucho menores y las distancias se incrementan. Y volvemos a ver nuevamente a Fondries tirando porque sus compañeros no le van a ayudar lo más mínimo. Y estamos ya en la cima, Federico. Ha pasado lo peor de esta etapa reina. Queda otro puerto, queda el final. Pero la verdad es que es sobresaliente largo para Miguel, ¿eh? Sí, ahora porque el Pordoi lo ha subido solito él. Ahora lo que tiene que tener cuidado es la bajada, que corre mucho riesgo, y entonces que lo haga con talento. Aunque se le vaya a Capucci un poco, lo puede dejar siempre que le mantenga a la distancia de la vista. ¿No? A la vista, o sea que no le pierda de vista, porque arriesgar y caerse entonces sería peor, porque no dormiría si a la noche tiene dolores o algo. O sea, ojo con las caídas de cadera, que son peligrosas y dolorosas a la vez. El granizo que acompaña a los corredores en el paso del Pordoi van a coronar. Empezaremos a tomar referencias del grupo de Fondries, del de Buño y del que todavía lleva la maglia rosa, Bruno Leali. Jaime. Sí, continuamos, continuamos efectivamente en cabeza de carrera. Como decimos, las referencias, las últimas, habían ascendido a casi 40 segundos de este grupo de Indurain, Grumov, Chiappucci, Tonkov, Lely, Pulnikov, con respecto al grupo de Mauricio Fondries, de Nelson Rodríguez, de Andrew Hamstin y de Roberto Conti. 2.15 sobre Luc Leblanc, que va solo, y 3.57, atención, 3.57 sobre Chioccioli, Roche y sobre todo Gianni Buño. También ahí está Moreno Argentin y Marco Giovanetti. La última referencia del líder hasta hoy, Bruno Leali, 5 minutos 2 segundos con respecto a Miguel Indurain. Ahí están las últimas rampas, aguantando estoicamente el público, más de 200.000 personas que se han venido hasta el Pordoi para ver a estos auténticos, hoy más que nunca, esforzados de la carretera, los ciclistas que están haciendo un esfuerzo impresionante en esta edición número 76 del Giro de Italia. No ha habido tregua prácticamente desde la isla de Elba, pero hoy lo están pagando muchos ciclistas. La climatología además luego también pasará factura, lo sabe perfectamente Federico Martín Bamonte, que cuando se pasan jornadas de estas el cuerpo tarda muchísimo tiempo en recuperarse. Y volvemos a ver nuevamente a Lely tirando del grupo. Él, lo repito, es el más interesado, el que debe hacerlo para ganar posiciones y sobre todo para intentar dejar atrás al hombre que puede perjudicarle de cara a los próximos días, y que es Pietro Urmos. De todas formas, es bueno que Massimiliano Lely está adelante, porque él es de la nueva generación. Él viene a sustituir a hombres como Gianni Buño o como Franco Chioccioli, que se han quedado, que ya no están, que siguen siendo míticos porque cualquier día y en cualquier momento pueden volver a ganar, pero que este Giro de Italia empieza a pasarle factura. Impresionante las imágenes que nos están ofreciendo, desde luego. Vemos las tremendas dificultades climatológicas por las que están pasando los ciclistas. Lluvia, granizo, primero hizo muchísimo sol, ahora
La temperatura ha bajado muchísimos grados, también o aproximadamente unos 12 grados al paso del Pordoi, lloviendo, granizando. Massimiliano Lely en cabeza de carrera, tirando del grupo en el que se encuentra Miguel Indurain. Ahora sí, ahora está poniendo todo de su parte el corredor de Ariostea y luchando. Y un dato importante también, José Javier, que estamos viendo unas imágenes de climatología adversa. Yo creo que ha quedado en el mundo del ciclismo aquellas imágenes en el Galia del 88 de Pedro Delgado absolutamente helado, congelado, con nieve, con frío, con hielo, con todo. Bueno, pues ya podemos adelantar que existen muchísimas posibilidades de que en la próxima edición del Giro de Italia el Giro suba al Gabbia y también al Stelvio. Dos puertos sensacionales que tan solo tienen un hándicap, la nieve. Si se ponen de acuerdo los máximos responsables de esta carrera, el próximo año también veremos esos dos míticos puertos, Stelvio y Gabbia. Pues será todo un lujo. Lo que pasa es que no tiene nada que envidiar los Dolomitas, con la marmolada que hemos visto antes. Y ahora con estas condiciones tan adversas meteorológicamente hablando del Pordoi, el segundo paso por el Pordoi, el primero se lo ofrecíamos al filo de las 2 de la tarde, hace 2 horas pasaban por aquí. Van a volver a pasar. Afortunadamente mantiene esa ventaja Miguel Indurain con sus compañeros de viaje, Pulnikov, Lely, Ugrumov, Chiappucci y Tonkov. Ahí están los 6, manteniendo una diferencia cercana al minuto con el grupo de Fondries, muy superior ya a los 2 minutos con el grupo de Buño y mucho mayor todavía con el grupo donde viaja Bruno Leali, el que hasta hoy era líder y que va a perder. Es tremenda la cantidad de gente que hay a pesar de la granizada, Y este es un detalle de inteligencia también de Miguel Indurain. En una cima como la que se está subiendo, en la que hay que ir de uno en uno, lo mejor es siempre ir detrás de un italiano. Porque y a 54 segundos, perdón, si él marchase por delante, el golpe moral que le pega a los italianos los deja clavados y propicia más el insulto que el aliento. Mientras que ellos ven un Ariostea, ven un italiano, ven a Massimiliano Lely, un joven, y alientan. Más luego no se fijan casi en Miguel y descubren a Chiappucci y entonces gritan. La situación también técnica de la carrera, psicológica de la carrera, en este momento para Miguel es buena. 54 segundos, buenísima también la referencia, se le está haciendo eterno el final al grupo de Mauricio Fondries. 54 segundos, llegó a estar a 32, atención, lógicamente el esfuerzo de Mauricio Fondries en la primera parte de la subida, cuando las rampas se han puesto más difícil, lo acusado, observen la imagen. Estamos llegando. De terrible cómo está de y va público. A coronar Chiappucci primero, Vamos a ver, ahí está Claudio Chiappucci, que me parece que ya casi que lucha por el Gran Premio de la Montaña. No. Me ha dado la impresión de que ha sido Miguel Indurain, el que ha sido primero. Por enfado. Ha sprintado Indurain, sí. Como dice Rafael Cortés Elvira, yo creo que se ha enfadado porque no ha tirado Chiappucci en la subida. Efectivamente, y no lo ha dejado pasar el primero precisamente por eso, porque piensa que no ha colaborado suficientemente en la escapada. Y además se ha notado y se ha visto claramente. Sí, ha sprintado al final y yo creo que ha sido Indurain el que ha pasado primero por el Pordoi, segundo Chiappucci. Y ahora será importante ver las referencias de todos los favoritos que vienen por detrás. Vamos a ver, ahora llega el momento de las referencias. Vamos a ver si la cámara nos puede proporcionar, lógicamente, unas buenas tomas en cuanto a saber. Ahí vemos a Mauricio Fondries, efectivamente. Pasando por muchas dificultades, Mauricio Fondries lo había intentado el trentino, pero lo ha pagado en la subida de la marmolada. Afortunadamente para él se ha recuperado y ha tirado del grupo en el que está Nelson Rodríguez, Roberto Conti y Andrew Hamstin. Y vemos que la diferencia ha subido, se le han atragantado los kilómetros más duros de la marmolada a Mauricio Fondries, que es un magnífico corredor, que está en un magnífico estado de forma, que sube bien, pero cuando la carretera es muy fuerte ya no puede con los grandes desniveles. 1 minuto 6 segundos la última referencia, y ahora el descenso, como apuntaba Federico Martín Bamontes, hay que hacerlo con 100 ojos, y ahí estamos viendo la repetición. Sí, efectivamente. Indurain pasa primero, segundo Chiappucci, tercero Lely. Sí, ha sprintado Indurain, Yo le había dejado ganar a Chiappucci. No, pues hemos visto en la repetición que gana Indurain, Gana Indurain. Yo Indurain lo había dejado porque ahora se lo ha echado de enemigo para el próximo puerto. Y encima pero ya no le va nada. a pasar a tirar ni un palmo más. Antes ha estado tirando alguna vez que otra. Ahora es que ya no le va a tirar nada. Y el que viene de remonta desde atrás está haciendo una remonta buena. Lo que pasa es que Echavarri le ha dado la labor de atención, como estaba remontando el otro grupo, y por eso han acelerado más. Ojo ahí, que creo que es Chiappucci el que se ha ido, ¿Has visto? No. Parece Pulnikov. Pulnikov que ha subido a rueda todo el tiempo y lo tiene mucho más fácil. Los llevan ahí mucho tiempo a rueda y les van a dar disgusto por las bonificaciones y por el otro puerto.
En cualquier caso, Vladimir Pulnikov habrá saltado, según le habrá comentado también Claudio Chiappucci, para intentar prepararle la última subida. Recuerden el paso di Campolongo de segunda categoría, 2.433 metros también, perdón, 1.875 metros en el kilómetro ya 243. Ya quedarán solamente unos 7 kilómetros para la línea de meta y vamos a ver este descenso. El ojo de Miguel Indurain siempre centrado en Claudio Chiappucci. Vamos a perdonadme un momento, Osvaldo, Jaime, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad, ya que hemos visto coronar el Pordoi, para luego no perdernos ni un instante de la última subida en esta gran etapa reina, donde Indurain está siendo, sin duda alguna, el gran protagonista. En un instante estamos de nuevo en Italia. Hemos superado el límite de la perfección, con una máquina capaz de satisfacer las exigencias de todo un campeón. La bicicleta de montaña de Miguel Indurain. Ven y descúbrela. Un modelo exclusivo que ahora puedes conseguir en Banesto. ¿Qué tiene el Citroën ZX que el Rally Raid no tiene? ¿Será su potencia? Frío, frío. ¿Será su robustez? Frío, frío, frío. Ahora el Citroën ZX viene con aire acondicionado gratis o una oferta equivalente. Gama Citroën ZX, desde 1.470.000 pesetas. Raza de campeón. ¿Qué tiene? Frío, frío. Para no herir susceptibilidades, para que nadie se dé por aludido y por estar en periodo de elecciones, se han suprimido todas las imágenes de este anuncio. Pero si lo suyo es el tráfico de influencias, antes de votar, no deje de ver Pelotazo Nacional, la película. Estreno en cines de toda España el 28 de mayo. Tienes sed. En tu cuerpo, en tu cabeza solo hay. Y para acabar con ella, nada mejor que Gatorade. Más rápido que el agua, Gatorade le da a tu cuerpo los líquidos y minerales que pide. Por eso Gatorade elimina la sed. Antes de que empezáramos a hacer el amor, me dijo que quería atarme las muñecas. Las fantasías pueden ser peligrosas. 2 mujeres han sido encontradas muertas del mismo modo. Se puso detrás de mí, murmurándome al oído. ¿Vas a buscarle cuando mis historias te ponen caliente? Susurros en la oscuridad. ¿Conoces el efecto Schweppes? Hello. Hello. Limón Schweppes. Despierta a tu lado. Encuentra los más grandes intérpretes de la música soul en Lo Mejor del Soul. Sam Cooke, Otis Redding, Percy Sledge y muchos más. Lo Mejor del Soul. Toda su intensidad en un doble disco. Otro éxito de arcade. Hola amigos, no olviden que a las 8 en punto de esta noche, Telecinco les dirá quién ha ganado las elecciones. Nos basamos en un macrosondeo realizado por Sigma 2 con más de 30.000 encuestas sobre voto declarado. A esa hora sabrán también con la mayor exactitud cómo quedará compuesto el nuevo Parlamento. Para que tengan ustedes además la información más rápida y completa, haremos también un sondeo con las 100 primeras papeletas de 250 mesas. A partir de ahí sabrán también los resultados por comunidades autónomas y provincia a provincia. ¿Lograrán el PSOE o el Partido Popular una mayoría suficiente para gobernar? ¿Qué resultados obtendrán Izquierda Unida, el CDS, los nacionalistas o los regionalistas? Todas esas incógnitas se las vamos a desvelar a partir de las 8 de la noche con la ayuda de un espectacular despliegue que nos va a permitir estar en directo en los puntos más calientes de la información. Es decir, que no nos vamos a perder detalle. Pondremos en marcha nuestros mejores recursos para que tengan ustedes los primeros datos, los primeros resultados, las primeras reacciones, los primeros análisis y también las primeras conclusiones. Esta cadena, la primera de las privadas, ha sido destacada por los españoles como la más imparcial y objetiva en estas elecciones 1993. Del debate decisivo en Telecinco a la noche decisiva también aquí en Telecinco. Les esperamos con toda la información y un formidable espectáculo. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tu santa siesta ahora te despiertan versos
de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ay, ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Disputándose la 14ª etapa del Giro de Italia, de esta edición número 76 de la carrera rosa, el tapón en la etapa reina, Corvara de Alta Badía, 250 kilómetros en cabeza de carrera ahora Vladimir Pulnikov, pero atención a las diferencias por el paso del Pordoi. Fue primero Miguel Indurain, segundo Claudio Chiappucci, Massimiliano Lelli y Pavel Tonkov en el mismo tiempo. El campeón francés Luc Leblanc, 3 minutos 2 segundos, a 4 minutos 13 segundos llegaron Moreno Argentín, Chioccioli, Gianni Bugno, y a 5:57, casi 6 minutos, un grupo en el que estaba el líder Bruno Leali, Bordonali y Martín Farfán. Por tanto, en estos momentos, recordar una vez más, en estos momentos es maglia rosa de la carrera, Miguel Indurain. La carrera ahora ha comenzado a vivir de otra forma, se ha marchado un hombre de la carrera y es sintomático porque podía parecer más lógico que acompañase a Claudio Chiappucci por las dudas, por si le pasase algo a Claudio Chiappucci. En cambio, deben estar ya muy convencidos de cómo está la carrera, de cómo va a decidirse, y le ha dado libertad porque ha tenido que dársela Claudio Chiappucci a este hombre para que se marche por delante. Miguel también ha cargado con la responsabilidad de seguir su rueda, y Claudio Chiappucci sigue junto al líder del equipo Banesto, convencido de que ahí está la carrera, ahí está el podio. Ahí vemos a ese grupeto en el que está Massimiliano Lelli, Miguel Indurain, Claudio Chiappucci, Piotr Ugrumov y Pavel Tonkov. Saludamos como todos los días al experto y profesor del diario AS, Simón Rufo. Muy buenas tardes, Simón. Buenas tardes a todos. Sí, buenas tardes. Se nos ha cambiado el día. Pero buena tarde deportiva la que estamos viviendo con Miguel Indurain, un Miguel Indurain excepcional. Climatológicamente ha cambiado el día, pero en lo deportivo Miguel está haciendo una demostración de serenidad, de sobriedad, de dominio, de autoridad, desde luego asombrosa. El hecho de que haya querido dominar en la cima Coppi me parece uno de los gestos más significativos de sus intenciones en la etapa de hoy y en el Giro de Italia. Y además hay un detalle, Simón. Sí. La cima Coppi tiene mucho dinero, es un premio muy cuantioso, y cuando uno está bastante molestillo aprovecha también para recuperar ese dinero que luego se reparte entre los compañeros. Efectivamente es como tú dices, pero yo creo que Miguel en este caso no ha luchado tanto por el dinero, por la prima, como por el prestigio y el simbolismo que tiene dominar en el techo de la carrera. Ten en cuenta que los Dolomitas se pasan ahora por 50 veces en la historia del Giro. Aquí se han escrito muchas de las gestas más gloriosas de la historia de este deporte, y Miguel Indurain simbólicamente yo creo que ha querido dejar un testimonio de cuáles son sus intenciones. Ha tenido un trabajo magnífico en la primera parte de la etapa por parte de Rouet. Él ha estado en todo momento controlando la situación, no se ha puesto nervioso en ningún momento, no se ha inquietado para nada ante las arrancadas de unos y otros, ha sobrevolado la situación con una autoridad majestuosa y desde luego, en mi modesta opinión, está ganando el Giro de una manera absolutamente convincente. Tú decías ahora que cómo es que Pulnikov se lanza por delante. Es muy aguda tu observación, pero también yo estoy de acuerdo en que tal vez Chiappucci no confíe demasiado en que pueda dejar ya a este Miguel Indurain intratable, absolutamente soberano. Solo cabe, puestos a hilar muy fino, que Chiappucci pretenda tener un puente en el último puerto de la etapa, a ver si puede hacer algo, puede distanciar a Miguel, pero particularmente yo no veo esa posibilidad porque Miguel, ya lo estamos viendo, está marcando el ritmo. Simón, lo inteligente creo yo sería que Chiappucci pasase a los relevos, pero creo que no puede, justamente para eliminar a Fondris, para distanciarle. Perdonad la extensión de la intervención, pero... No, para nada. Sí, quizás sea, Jaime, las ganas que tenemos también de que a 12 kilómetros de la llegada estamos. Va a empezar la última subidita. Digo que quizás sean las ganas, pero aquí también Rafael Cortés Elvira y Federico Martín Mamontes apuntaban eso, la posibilidad de que Pulnikov se haya ido para hacer de puente, pero estamos viendo que es una subida muy pequeña ya lo que queda. Sí, sobre todo yo creo que Indurain está mucho más fuerte que Chiappucci, ¿no? Y que no parece que vaya a atacar. Yo diría que si alguien debe de atacar al final o tiene fuerzas para atacar va a ser el propio Indurain, ¿no? Federico.
en lo que trata con esto es también quitar la bonificación, no vaya a ser que encima gane la etapa Indurain y se meta con más tiempo por delante, o sea que hay que ir atando todos esos puntos. Y lo de haber ganado a Capucci es que tener un ciclista pasando por la Dolomita y no ganar el trofeo de Coppi que suelen dar arriba, eso Indurain ha hecho bien de ganar a Capucci. Muy bien, pues estamos a 12 kilómetros del final, lo seguiremos viviendo aquí. Tu mejor sueño trae ahora aire acondicionado gratis. Citroën AX, aire acondicionado gratis. El inicio de la subida. Exacto, la cabeza de carrera siempre los mismos hombres. Vamos a subir ya el último de los puertos. Hemos atravesado las provincias de Bolzano, de Trento, de Belluno para llegar aquí nuevamente a Bolzano, a Corvara de Alta Badia, donde está situada la línea de meta. Ahí está el paso di Campolongo, la última dificultad del tapone de la etapa reina del Giro de Italia. Sensacional la demostración de la locomotora navarra, del gigante de Villava, de Miguel Indurain, con lluvia, sin lluvia, siempre en cabeza de carrera, indicando además a sus compañeros de fuga, tanto a Lelli, atención, cuando iremos ya el ataque de Claudio Chiappucci. El ataque del diablo de Claudio Chiappucci cuando se iniciaban las primeras rampas del Campolongo. Vamos a ver cómo responde Miguel Indurain. Vamos a ver cómo responde Miguel Indurain. Tiene por delante, recuerden, a Vladimir Púlnico. Claudio Chiappucci, aparece la imagen majestuosa de Miguel Indurain. Fenomenal Miguel Indurain, ahí está Claudio Chiappucci, que ha tenido que atacar, yo creo que tampoco, con muchísima convicción, y el navarro apabullando al diablo. La verdad es que los ataques de Claudio Chiappucci para luego cortarse, cuando podía haber hecho una selección, ahora podía haber descolgado, y ahora es Nelly el que puede hacerlo. Grumov parece que se ha quedado, porque se ha quedado Grumov, un pequeño tirón. Grumov va muy justo, y con ese ataque, si hubiesen ido los dos tranquilamente en busca de la meta, incluso hubiesen llevado a Miguel a una situación de 2-1. Volvemos dentro de unos instantes con esta apasionante etapa del Giro de Italia. Busco a Jacques. Jacques. En muy poquito se le ha echado casi un poco encima a Claudio Chiappucci, pero forma parte, Simón, de estas carreteras de la lluvia. Era un viraje muy cerrado, lo hemos visto antes en helicóptero, y prácticamente con el agua pues era muy difícil frenar a fondo, porque frenar a fondo era correr el riesgo de caída, y ha preferido, digamos, frenar lo mínimo, y por eso es por lo que ha estado ahí casi rozando al público. Los demás también han tenido que guardar el equilibrio. Ya para terminar, Simón, hoy evidentemente han perdido ya definitivamente cualquier opción al Giro, fundamentalmente Gianni Bugno y Franco Chioccioli. Desde luego, el pobre Bugno ha pasado un auténtico calvario. Yo ha llegado un momento que, viéndole en las imágenes, he llegado a pensar que Bugno iba a poner pie a tierra. Nuevo ataque de Chiappucci. Vamos a ver la respuesta de Miguel Indurain. Se levanta de la bici Miguel Indurain en busca de la estela del diablo Chiappucci. Ahora sí que Claudio Chiappucci mira para atrás, desesperado viento, y se para con tranquilidad el hombre que domina la carrera, Miguel Indurain. Estos tirones son típicamente colombianos: tirar, parar. La verdad es que si vas ya para adelante y estás decidido a hacerlo, lo debes de hacer. Si vas a pequeños tirones, pues hombre, puedes romper a un rival, pero no a un rival tan importante como Miguel Indurain. Puedes romper a un hombre como el compañero de Moreno Argentín, pero frenarse cuando estás decidido a atacar. Si estás decidido a atacar, lo decimos siempre, hay que mirar hacia adelante. Yo creo que está probando únicamente la única prueba de Claudio Chiappucci es Miguel Indurain. Ni se fija ni en Lelli, ni en Grumov, ni nadie, Simón. Sí, además yo no sé si estaré en lo cierto o no, pero a mí me da la impresión de que en carrera no se están entendiendo demasiado bien, y no me sorprendería en absoluto que Miguel hoy quisiera ganar la etapa. Chiappucci se ha visto un gesto en la cima Coppi que como muy sorprendido ante la arrancada de Miguel por pasar por la cima, y a mí me parece que entre los dos hay una tensión especial en esta jornada. Chiappucci lo está intentando con mucha decisión, y no sé si Miguel responderá hasta el final. Hasta el momento, perfecto, y desde luego si vuelve sobre él, al final intentará devolverle, creo yo, la pelota, como se suele decir. Las palabras de Simón Rufo. Mañana su crónica puntualmente, como todos los días, en el diario deportivo AS. Hasta mañana, Simón. Hasta mañana a todos. Magnífica, desde luego, Osvaldo, la etapa, una etapa sensacional la que estamos viviendo. Recordamos siempre en cabeza de carrera Miguel Indurain. Esta es la bicicleta de montaña de Miguel Indurain. Ven y descúbrela. Un modelo exclusivo que ahora puedes conseguir en Banesto. Federico Martín Bamontes pide que ataque Indurain. Sí, porque está perdiendo tiempo con estos tirones. El pelotón que llevaban y el tren que llevaban están reduciendo ahora.
y está cogiendo tiempo delante y acercándose más los de atrás. En este caso lo que tiene que hacer Indurain es contraatacar cuando coja a Capucci, no parar, sino pasarlo. A 9 kilómetros del final, yo lo que creo es que Indurain bastante hace con él esta etapa reina, cargarse a Buño, a Chioccioli, al líder que tenía, a Fondries, que le sigue sacando casi el minuto. A Moreno Argentín. A Moreno Argentín. La criba ha sido tremenda y yo creo que Miguel se siente satisfecho ya con ello. Vuelve la lluvia y parece que vuelve el ataque. Y vuelve el ataque de Claudio Chiappucci. Nuevamente ahí está Claudio Chiappucci. Y nuevamente la salida de Miguel Indurain buscando la estela del hombre de la carrera, Jim Stassoni, de Sandro Quintarelli, mirando hacia atrás, desafiante Claudio Chiappucci, a ver si deja en algunos momentos a Miguel Indurain. Cuando vemos las referencias, recuerden que hay un hombre en cabeza de carrera que es Vladimir Pulnikov, que saltaba en el descenso del Pordoi. Los ataques continuos de Claudio Chiappucci, aguantando perfectamente Pavel Tonkov, aguantando perfectamente Massimiliano Lely, con dificultades Piotr Grumov y sensacional Miguel Indurain. Y además esos tirones lo que sí van a hacer es aumentar las diferencias. Atención, porque cada vez que ellos tiran, los hombres de atrás están manteniendo un ritmo, no están tirando de esta forma que lo está haciendo ahora Chiappucci, y como estamos viendo, vamos a localizar enseguida al hombre que es cabeza de carrera y que va a caer porque va a pagar las consecuencias de, curiosamente, los tirones que estaba pegando a su propio compañero. No obstante, lógicamente, Claudio Chiappucci haciendo lo que tiene que hacer, que es atacar a Miguel Indurain. Tiene a este hombre por delante por si puede ganar la etapa, Vladimir Pulnikov, por si se puede marchar también y enlazar con él e intentar entre los dos sacar algo de distancia, pero la respuesta del ciclista navarro no se ha de esperar, responde ataque por ataque y le está comiendo la moral al diablo Chiappucci en esta última subida, el paso de Campolongo, 1875 metros. Estamos ya a 243 kilómetros de carrera, impresionante, que ahora lleva bastante clavado Vladimir Pulnikov, pagando el esfuerzo cuando llevamos 7 horas 15 minutos de carrera de este tapone de la etapa reina del Giro de Italia. Osvaldo, ¿cuánto hay desde que corona en este último puerto a la meta? ¿4 o 5 kilómetros? 6 kilómetros. Creo que concretamente desde el alto del paso del Campolongo estamos en el kilómetro 242 y la carrera termina en el 257. 7 kilómetros. 7,700 de bajada hasta Corvara de Alta Abadía. Otro ataque, ¿eh? Otro ataque y se lo puede llevar. Ahora se Claudio Chiappucci. Ahora se tienen que ir, debían de irse. Se marchan Claudio Chiappucci, Miguel Indurain. Ahí tienen a Miguel Indurain. Parece que se han puesto de acuerdo en tirar los dos, intentando dejar a Massimiliano Lely, a Pavel Tonkov y sobre todo a Piotr Grumov, que es un hombre peligroso de cara a la clasificación, pero ahí viene Jaime, rápidamente. Sí. Chiappucci está hasta el gorro de Indurain ya, ¿eh? Sí. No, es que... Este es un detalle que muchas veces, yo recuerdo en Vuelta a España cuando se decía que los amayas no atacan, que los amayas no atacan. Es muy difícil atacar al mejor. Es posible... No, esta vez ha atacado 4 veces y la ha respondido perfectamente. Hay muchos corredores que son conscientes. Claudio Chiappucci está aportando en sí todo lo que tiene, pero iría mucho más cómodo junto a Miguel, porque yo estoy seguro de que sabe que Miguel le va a seguir. Pero está cumpliendo con lo que tiene que hacer, lógicamente, Claudio Chiappucci, con lo que se esperaba de él. Cuando vemos momentáneamente en cabeza de carrera está Vladimir Pulnikov, van a enlazar con ellos Miguel Indurain. Ataca Indurain, Exacto, ha pegado un hachazo Miguel Indurain, aguanta la rueda como puede Claudio Chiappucci buscando Indurain la victoria de etapa apasionante. Vamos a ver Miguel Indurain, que está a punto ya de cazar a Vladimir Pulnikov. Vamos a ver si Pulnikov puede aguantar a la rueda del navarro. Solamente Claudio Chiappucci aguantando a Miguel Indurain. Vamos a ver Pulnikov mirando a su jefe de fila si puede aguantar el empujón del aficionado, y vamos a ver que Lely aguanta también, Pavel Tonkov aguanta también, y no vemos a Piotr Grumov. Se ha quedado Grumov. Grumov tiene que pagar las consecuencias de todo el trabajo que ha venido haciendo. Sería bonito que llegaran Indurain y Chiappucci, porque estoy convencido de que Indurain va a intentar ganar aquí también, porque está un poco cansado de lo que ha pasado y está jugando a lo campeón. Cabeza de carrera, Miguel Indurain, en Vladimir Pulnikov, Claudio Chiappucci. Disfruta del maravilloso mundo del deporte todos los días en AS. Apasionante. Apasionante, desde luego, el final de la etapa, apasionante toda la etapa que estamos viviendo.
aquí en directo. Desde luego vemos a Miguel, que están empujándolo hacia arriba y que van a llevarlo hacia la cima del Campolongo con la fuerza que estamos viendo. Magnífico Miguel Indurain nuevamente. Él cuando se levanta de la bici tiene que dar una fuerza terrible, tienen muchas dificultades sus rivales para seguir a rueda, los dos Carrera aguantando como pueden. Vladimir Pulnikov se ha convertido en el número 2 del equipo, era Steven Roche en un principio el hombre que parecía indicado a esa, y vamos a ver que ahora sí es Claudio Chiappucci el que sprinta buscando vencer en este último puerto. Tienen que quedar aproximadamente unos 7 kilómetros para la línea de meta situada aquí en Corvara de Alta Badía. La verdad es que ahora sí hemos visto cómo ha ganado Chiappucci, que es el que le interesan los puntos de la montaña, mientras que en la cima Coppi la historia y el dinero han influido también para que Miguel Indurain apuntara su nombre y fuera uno más en esa larga lista que, como recordarán, ocupó durante mucho tiempo el propio José Manuel Fuente, el Tarangu, que durante 4 años consecutivos fue rey de la montaña del Giro de Italia. Rey de esta etapa está resultando ser Miguel Indurain, aguantando ahí Vladimir Pulnikov, bravísimo, el ruso del equipo de la carrera. Perdemos ligeramente la imagen cuando vemos a Lely y Pavel Tonkov, que intentarán, y creo que lo conseguirán, enlazar en este ligero descenso, y el grupo perseguidor donde se encuentran Marco Giovanetti, donde se encuentran muchos hombres que hoy van a pagar muchísimo y no tenemos referencias. Buño. Y cómo se encuentra Mauricio Fondries. Ese es el grupo de líderes. Vamos a controlar en la cima del Campolongo, vamos a controlar, ya hemos tomado tiempo en la cima del Campolongo, y ahora vemos cómo están atacando Claudio Chiappucci en la bajada. El Diablo baja muy bien también, va a forzar la máquina y se va a jugar, como decía, en una táctica 2-1 contra Miguel Indurain, pero si Miguel fuerza el sprint, con los dos puede. Ahí vemos esa imagen impresionante, cómo se iba acercando metro a metro Miguel Indurain a Claudio Chiappucci, hablando los dos, parece que están intentando ponerse de acuerdo, decir, tiramos, vamos a ver si tiramos, a ver si llegamos, y efectivamente observen cómo han metido la directa Miguel Indurain en busca de sacar unos segundos. Yo creo que va a haber acuerdo y se van a poner como en aquella legendaria etapa en la que se puso de amarillo en el Tour en Val d'Uron Jaca. Estos dos hombres se pueden presentar aquí en solitario. Han enlazado Lely, que también es un hombre que le interesaba, lo venía diciendo, le interesaba y está también capacitado para intentar la victoria. Y recordemos que fue segundo en la jornada de ayer detrás de Moreno Argentín, y está también ya con ellos porque el descenso es muy favorable. Ya están juntos y el único que ha quedado rezagado es Pietro Grumov. Sí, 5 kilómetros para la línea de meta, ¿sí? Sí, decía que Federico Martín Mamontes parece que le escuchó Indurain. Pedías que atacara y atacó al final. Claro, es que se ataca y cuando ataca a Chiappucci al contraataque, si la ataca Indurain se va y además llega solo. Ahí están los 5, han dejado Grumov, que además era el más peligroso en la clasificación general. Nos acercamos a los 5 últimos kilómetros de esta maravillosa etapa. Aquarius, la bebida deportiva de los grandes acontecimientos. Aquarius, para llegar a más. 14ª etapa del Giro. Sensacional el ambiente que estamos viviendo de ciclismo durante todo el día, y sensacional el desarrollo de la etapa para los españoles. Miguel Indurain siempre en dominador absoluto de este Giro de Italia. Solamente le ha podido aguantar Claudio Chiappucci. Se han perdido definitivamente para la victoria Gianni Buño. Franco Chioccioli queda por medio, pero ya con bastante tocado Mauricio Fondries. Ahora están los hombres que van a jugarse la victoria. Comentaba que en la lucha de tres, los dos Carrera contra Miguel Indurain, la verdad es que Miguel incluso tenía posibilidades, pero ahora con la situación de Maximiliano Lely la cosa cambia, porque Lely, aunque ha tirado siempre, ha ido más bien tranquilo, lo mismo que le ha sucedido a Pulnikov y a Tonkov. Tal vez Tonkov mucho más relajado, que es el único que ha soportado el ritmo de los demás. Pavel Tonkov efectivamente ha sido el hombre que menos ha trabajado de todos, porque Pulnikov ha atacado, porque Lely ha llevado ritmo. Tanto Chiappucci como Miguel Indurain y Pavel Tonkov, sabiendo que tiene a su líder por detrás, ha sido el hombre que siempre está con mayor tranquilidad y puede ser el hombre que ha llegado con más fuerzas. Sí, la verdad es que esa es la situación teórica de la carrera, pero fuerte está Miguel. Por lo tanto, vamos también a depositar la confianza en Miguel Indurain, que en una jornada como hoy sería ya el auténtico colofón conseguir también la victoria. Yo sé que él sabe que repartir es lo mejor, que no hay que acaparar para que no se molesten demasiado los italianos. No olvidemos que estamos en el Giro y los tifosi son muy especiales, pero en una jornada como hoy ganar pues puede ser ya
pues terminar de escribir esta etapa con letras de oro. Un escándalo ya. Y tinta imborrable. Oye, la bajada la está haciendo él, ¿eh? Sí, sí, sí. Además, nos hemos fijado, yo creo que han hablado entre los dos. Mira qué plano y se han más puesto bonito de acuerdo. ahí. Un plano precioso ahí de la contracurva con Miguel Indurain, que está dominando. Está dominando con absoluta claridad Miguel Indurain esta etapa reina del Giro de Italia. Claudio Chiappucci, Vladimir Pulnikov, Massimiliano Lely. Esto es Corvara. Ahí estamos efectivamente ya en Corvara de Alta Badía, donde finaliza esta etapa. Las curvas y más curvas hasta que se llega aquí a la pequeña recta donde estamos, donde nos encontramos en nuestra posición de comentaristas. Lloviendo ahora también aquí en Corvara de Alta Badía. Sí, esta es la situación ahora mismo de carrera. Están empezando a caer pues nuevamente pues gotas, pero de las buenas, con lo cual la fiesta no va a ser tal y como anunciábamos esta mañana. Preveíamos un día maravilloso, no ha sido así, pero el día sí ha sido maravilloso, pese a que la climatología no nos ha acompañado. Miguel ha soportado muy bien el día, vamos a cuidarlo mucho, porque hoy ha tenido que sufrir. No olvidemos que tiene una musculatura muy grande, que sus piernas en estas circunstancias sufren muchísimo. Habrá que mimarlo durante el día de hoy para que mañana y en las jornadas precedentes que siguen pueda seguir defendiendo la maglia rosa, que hoy se va a enfundar de nuevo. No se acaba aquí, evidentemente, el Giro de Italia no se acaba aquí, pero hoy hay hombres que ya no van a ganar y hay un favorito número 1 buscando ya los 5 kilómetros, el último kilómetro, estos 5 hombres. El favorito para ganar este Giro es Miguel Indurain. Siga el Giro de Italia con Fiat. Va a terminar, a punto de terminar esta mítica etapa de los Dolomitas aquí en Corvara de Alta Badía. Serán en 250 kilómetros los que se han recorrido estos hombres. Estamos ya entrando evidentemente en Corvara de Alta Badía. En última posición Pavel Tonkov, y entre estos 5 hombres se van a jugar la victoria de etapa. Se ha quedado un poquitín descolgado y es muy bueno llegar delante. Recuerden la llegada de ayer, se colocó perfectamente al final Moreno Argentín y sorprendió a todos sus rivales. Hay 2 curvas, izquierda-derecha, y se presenta inmediatamente la recta final y la llegada. Vamos a ver si nos puede dar una satisfacción Miguel Indurain cuando entramos ya en el último kilómetro de carrera. Vamos a ver si puede ganar también Miguel Indurain, aunque yo creo que hoy ha dado un auténtico paso de gigante para volver a ganar la carrera rosa, para volver a imponerse en este Giro de Italia. 5 hombres, Pavel Tonkov, Vladimir Pulnikov, Massimiliano Lely, Miguel Indurain y Claudio Chiappucci se van a jugar la victoria de etapa. Como en la jornada de ayer, vemos en primera posición a Miguel Indurain, ha mirado hacia atrás. Vamos a ver si intenta proclamarse vencedor o por contra. Lely no puede, ha pactado dejar la victoria a alguno de los carreras. Vamos a ver. Tiene que haber ahora una curva y entramos ya en la última recta. Sí, además ha hecho un gesto extraño Lely, como que no quería entrar, se ha dejado fuera. Ahora quiere salir por el margen izquierdo, está buscando el rebufo y la verdad es que incluso Miguel puede, ahí está. Vamos a ver, ahí está Miguel Indurain, sale por fuera Claudio Chiappucci. Vamos a ver el esfuerzo de Claudio Chiappucci. Ahí está Claudio Chiappucci, que parece que va a ser el vencedor de esta etapa. Claudio Chiappucci sprintando, Vladimir Pulnikov, Miguel Indurain. La victoria de etapa se tiene que conformar con la victoria de etapa. Chiappucci, Indurain, Pulnikov. Vamos a ver si Indurain ha podido quedar en segundo lugar. Indurain segundo. Claudio Chiappucci en primera posición, en segundo lugar Miguel Indurain. Terminó esta apasionante etapa del Giro de Italia. Es saber repartir, digo. Hoy los italianos y mañana van a quedar contentos. Recalco mucho esta situación porque hay que mentalizar a los aficionados españoles de que los tifosi siguen siendo tifosis italianos, siguen queriendo que los suyos sean los mejores, y lo que no aceptan es que alguien les venza de forma aplastante. Por lo tanto, ha sido francamente bueno el final. No se ha conseguido la victoria, pero mañana los periódicos y todos los medios de comunicación van a encumbrar a Claudio Chiappucci por lo que ha hecho. Pero nosotros podemos estar muy satisfechos, creo que los aficionados españoles pueden estar muy satisfechos, porque la maglia rosa vuelve a estar en manos de Miguel Indurain, vuelve a estar en su poder y ahora solo tiene que afrontar una última semana y llegar a Milán de rosa como lo hiciera en 1992. Miguel Indurain, que acaba de llegar aquí, va a ser la maglia rosa, lógicamente acaba de llegar. Se lo llevan los organizadores. Se lo llevan lógicamente,
porque hoy el protocolo es el protocolo, pero nosotros desde luego estamos tremendamente satisfechos de haberle contado en directo a todos los aficionados al ciclismo de España como Miguel Indurain hoy sí que ha pasado con matrícula de honor este tapón, esta etapa reina del Giro de Italia. Maglia Rosa, amigos, Miguel Indurain. Miguel Indurain, que se ha hecho con el primer puesto. Habrá que estar muy atentos a ver cuándo llega Fondries. ¿No ha llegado todavía ahí en la línea de meta? No. Bueno, pues atención, porque le han podido meter bastante tiempo a Fondries y habrá que ver cuándo llega Buño. Hay que seguir controlando. Buño José Javier estaba a 6 minutos en el último puerto. Ugrumov tampoco ha llegado. No. Aquí no. Ahí no ha llegado nadie. Que yo sepa, aquí no ha llegado nadie todavía. Sí, Ugrumov posiblemente habrá llegado cuando estábamos con la euforia de la llegada, porque le sacaban 15-20 segundos. Ahora confirmaremos. Bueno. Parece que nos daban aquí la referencia de que ha llegado a 20 segundos Ugrumov de los 5 hombres, pero lo importante es que Indurain ha hecho segundo, que gana 8 segundos de bonificación, que pierde solo 4 segundos con Chiappucci, que se pone líder indiscutible. Ahí viene Mauricio Fondries. Y van ya 2 minutos 24. Eso es muy importante. Ahí viene Mauricio Fondries y otro hombre que puede decir adiós mientras las cámaras se centran en este hombre, en Claudio Chiappucci, cansado lógicamente después del grandísimo esfuerzo que ha realizado en esta etapa. Vencedor ha sido Claudio Chiappucci, segundo Miguel Indurain. Tercero Pulnikov, entraron también ahí Tonkov y Ugrumov, ¿no? Ugrumov se quedó, Lely, entró Pulnikov, luego entraron Lely y Tonkov. Y digo que se quedó Ugrumov, que ha perdido unos segundos. Lo importante es que Fondries también ha perdido mucho tiempo. Minutos van. Más de 3 minutos. Más de 3 minutos ha perdido Mauricio Fondries. Ahí viene, ¿no? Ahí llega Nelson Rodríguez y Mauricio Fondries a 3:12. 3:12. 3 minutos 12. Otro hombre que de alguna manera ya quedó prácticamente eliminado. Habrá que contar con todos en las últimas etapas, pero después del tapone prácticamente el Giro es cosa de 3, porque hay que todavía contar con Piotr Ugrumov. Sí, atención. Miguel Indurain como máximo favorito, Claudio Chiappucci como auténtico outsider a la victoria y Piotr Ugrumov. Por los tiempos que yo tengo aquí... Vamos a comprobar estas diferencias, porque la clasificación general va a sufrir unas variaciones muy grandes, y los hombres que en un principio estaban en situación de incordiar, pues van a quedar ya fuera, con lo cual la tranquilidad va a llegar también para Miguel Indurain, que ya tendrá que marcar a muy poca gente, y no como estos días que había unas segundas cartas que se estaban jugando en la carrera y que le podían perjudicar. Osvaldo, os podemos dar ya desde aquí la referencia, dando por bueno el tiempo de 20 segundos de Ugrumov con respecto a Indurain y a Chiappucci. Quedaría líder, bueno, queda líder seguro Miguel Indurain. Quedaría segundo Ugrumov a 56, porque tenía 28, perdón, a 50 segundos. Tenía 50 de desventaja con 22 de desventaja con Miguel Indurain, más 20 que ha perdido hoy, 42, más 8 de la bonificación de Indurain, 50 segundos. Y Chiappucci, que estaba a 1.29, le quita 4 segundos a Indurain, con lo cual queda a 1.25. La provisional, segundo arriba, segundo abajo, va a quedar así. Indurain primero, Ugrumov segundo a 50 segundos y tercero Claudio Chiappucci a 1 minuto 25 segundos. Vamos a ver la repetición de esa maravillosa llegada, donde Indurain hasta el último instante ha luchado por arañar segundos. Hoy sí ha estado en todo momento ahí en cabeza de batalla y arañando, como digo, cosa que él a veces renuncia a esos pequeños segundos. La segunda posición se la ha quitado a Pulnikov en el último momento, lo van a ver ahí. Ahí Indurain le gana por... Lo vamos a ver mejor desde aquí. Si le gana, le entra pues por muy poquito, pero sí le gana. Observen cómo primero es el hombre de carrera el que está segundo. Ahí queda cerrado Miguel Indurain. Ahí le cierran a Miguel Indurain, pero vuelve a recuperar Indurain. Y yo creo que la misma línea de meta se ha hecho con el segundo puesto. Fíjense qué diferencia le sacaba Pulnikov y cómo ha remontado los últimos instantes. En ese momento, ahí salta. Además ha mirado hacia atrás. Ha mirado hacia atrás como diciendo a ver quién viene por aquí. Ahí Chiappucci gana, se despista Pulnikov y en la misma línea lo vamos a ver, le pasa claramente Indurain. Vamos a verlo. Ahora se ven las ruedas. Esa es la rueda de Chiappucci. Ahora, no han buscado la del segundo. Pero bueno, seguro. Y la provisional, como decíamos, de la clasificación general, unos 50 segundos Ugrumov, a 1 minuto 25 Chiappucci. Ahora intentaremos estar con Miguel Indurain, ver cómo se pone la maglia rosa. Antes publicidad.
Apasionante el final de esta 14ª etapa, la etapa reina que hemos podido vivir en directo desde la 1:30 de la tarde. Ha ganado Chiappucci, segundo Indurain en la etapa, Indurain nuevo Maglia Rosa. Vamos rápidamente con nuestros enviados especiales, Jaime Ugarte, Osvaldo Menéndez. Aquí estamos a ratificar estos comentarios que hace nueva Maglia Rosa para Miguel Indurain y las distancias, Osvaldo Menéndez, con los hombres importantes. Sensacionales. Sí, atención José Javier, atención, la verdad es que hay hombres que no es que hayan perdido la carrera, han perdido el tren completamente, porque Gianni Buño y Franco Chioccioli han llegado a 7 minutos 28 segundos de Claudio Chiappucci. Luc Leblanc a 5:59, Stephen Rocha 4:55, Hamsting a 3:58 y Fondris a 3:12, con lo cual queda bien claro la situación real de este Giro de Italia y de las fuerzas de cada uno y de las fuerzas de los hombres importantes. Tenemos aquí a Eusebio Unzue, el segundo director del equipo Banesto, porque la organización del Giro de Italia ha recuperado a la Maglia Rosa, a Miguel Indurain, y tenemos aquí a Eusebio Unzue, que ya os está oyendo y que puede responder a vuestras preguntas. Eusebio, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena. Bueno, medio buenas, porque ya veis qué tiempo hemos tenido, Pero bueno, mira que sois llorones. ¿Qué más quieres? Ha ganado en la cima Coppi Indurain, los ha llevado a todos a raya, les ha bajado en el último puerto, se pone líder. Entra más de 7 minutos Buño, entra más de 8 minutos el que era líder, entra a 7 minutos Chioccioli, entra más de 3 minutos Fondries. Y ahora mismo Indurain líder a 49 segundos, Ugrumov segundo, a 1 minuto 18 Chiappucci, que va a recibir ahora el galardón, a 1:38 Lely, y ya a casi 4 minutos es quinto Fondries. ¿Qué más quieres, Eusebio? Qué bien, ¿no? Qué rapidez de balance, casi como Miguel, Sí. Oye, pues no, ya te puedes imaginar que muy contentos, primero porque creo que el equipo, pues de nuevo ha sabido estar, y hasta en el momento clave donde ya se han quedado solos los primeros espadas, pues creo que ha estado perfectamente acompañado. Y luego pues Miguel en primera persona es el que ha ido respondiendo a los ataques de todos. Ya veis cómo él se ha encargado solito de neutralizar la escapada de adelante de Fondries y compañía en la marmolada, y a la vez distanciar pues a Buño y a todos los que estaban en su grupo. Y luego pues la verdad que ya se ha limitado a contemporizar. Creo que se ha querido permitir también el lujo incluso de ganar un poco la cima Coppi al pasar el primero por el paso del Pordoi, y bueno, pues de alguna forma demostrar que también él, si en algún momento dado le quiere atacar en montaña, pues también es capaz de hacerlo. Nos acompañan hoy en el estudio el director general del Consejo Superior de Deportes y Federico Martín Bahamontes, Rafael Cortés Elvira y Federico Martín Bahamontes. ¿Algo para el director de Banesto, para el segundo, Eusebio Unzue? En primer lugar, darle la enhorabuena, porque efectivamente el equipo ha trabajado hasta donde tenía que hacerlo y luego Indurain ha cumplido perfectamente. Yo me preguntaba si hoy Chiappucci, ¿cuántas veces habrá visto el número 1 de Indurain por delante, ¿no? Si se habrá aprendido el dorsal de Indurain. La verdad es que ha sido una etapa fantástica. Yo creo que Indurain ha demostrado que es el mejor, con diferencia es el mejor. Lo que ocurre es que jugando en Italia pues no se puede ganar por goleada, es decir, hay que repartir, y en ese reparto final yo creo que además ha sido bueno para el propio Giro, ¿no? Muchas gracias, y bueno, pues un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que creo que a la vez un poquito para Chiappucci era, como todo el mundo lo preveía, pues la etapa donde él debía de alguna forma tratar de distanciar a Miguel y a la vez, bueno, hacer una pequeña selección, porque si no, Miguel también lo va a tener muy difícil el ganar el Giro de Italia, pero desde luego Chiappucci, el ir hacia los puestos delanteros, si la carrera no iba rápida, también para él se le estaba poniendo difícil, porque si hoy salvaban hombres como Fondries, que de hecho ya veis que ha estado muy cerca, el mismo Tonkov, que ya veis que ahí ha estado, Ugrumov, que aunque ha perdido al final unos segunditos, pero a lo mejor algunos se tienen que arrepentir de los segundos que con cuentagotas se han ido perdiendo estos días por entrar igual en el juego de lo que muchos periodistas aquí en Italia habían un poco provocado, ¿no? Esa guerra un poco de todos los italianos contra Miguel, ¿no? Y creo que bueno, que él en su momento entró en ella, quiso respetar otras escapadas sin defender a lo mejor totalmente sus intereses, y esto pues le ha hecho correr el riesgo de a lo mejor no estar pues igual en la plaza que él a lo mejor se lo merece en el podium en Milán, ¿no? Aunque de todo esto vamos a tener calma y paciencia, porque está muy lejos. Ahí va, mira, Eusebio, ahí va tu chico.
Federico quería comentarle algo a Eusebio Enzúe, ¿no? Exactamente, que no llore tanto porque hasta la misma Vuelta a Toledo suele llorar aún llevando el líder y ahora no hay tanto enemigo. O sea que aquí todavía tiene menos enemigos porque son profesionales, allí eran amateur cuando él iba y desde luego lo que tienen que tener cuidado son las escapadas que puedan existir de aquí en adelante, de esas escapadas bidón que él sabe cómo las llamamos nosotros, que son las que nos toman importancia y luego a la larga cuando se juntan 8 o 10 empiezan a ser peligrosas. Ojo con eso. Estoy totalmente de acuerdo, Fede, y efectivamente ese es un poco uno de los grandes riesgos y peligros del pelotón italiano, ¿no? Que cuando se ponen a rodar, sabes que hacen un primer tercio o mitad de carrera relativamente tranquilo, pero luego el segundo tercio o el último tercio de carrera normalmente se vuela, ¿no? Andas a 60-70 por hora y en cualquier momento se hacen cortes que bueno, pues los chavales tratan de hacerlo todo lo mejor posible, pero tampoco pues se puede estar controlando todo el día la carrera, ¿no? Y no cabe duda de que estos posibles cortes ahora son los que tenemos que estar muy atentos. La suerte, como te decía antes, es que bueno, ya se ha hecho una pequeña selección y hay un tiempo entre los primeros un poquito mayor y el control por lo menos lo podemos hacer con un poquitín más de tranquilidad y ya sobre un número de corredores mucho más pequeño y en teoría menos complicado. Muy bien, Eusebio, enhorabuena desde aquí, desde Madrid. Gracias. Vamos a saborear la segunda maglia rosa de Miguel Indurain en este Giro. Gracias y suerte hasta el final. A vosotros. Bueno, suerte no, que para los que saben es buen viaje. Suerte para los que no saben. Gracias. Y como decía, que no haya mala suerte, sobre todo. Bueno, pues buen viaje. Luego. Gracias y hasta luego. Hasta luego. El próximo domingo esa maglia tiene que seguir en el cuerpo de Miguel Indurain, que hoy ha hecho un carrerón. Chiappucci ganó la etapa, Indurain segundo. Indurain se pone líder a 49 segundos Urmov, a 1 minuto 18 Chiappucci, a 1 minuto 38 Lely y ya a casi 4 minutos Fondries en la quinta posición. Esa es la imagen que queríamos. Intentaremos, compañeros, ¿será posible quizá que esté Indurain después de recibir la maglia? Vamos a ver, vamos a intentarlo. Va a ir Julio Díaz ahora rápidamente a intentar traer a Miguel Indurain, pero ya cuando el protocolo está ahí va a ser un poquito más difícil, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y mientras vamos a dar buenos consejos, pero recuerden que en unos instantes posiblemente vamos a tener, como cada día, la opinión de Miguel Indurain. Esa es la imagen que queríamos ver. Acaba la etapa reina. Domingo, día 6 de junio, con Miguel Indurain, líder y el más fuerte de la carrera. Ahora es el momento de repartir premios y también alegrías para nuestros telespectadores que están con nosotros desde las 3 de la tarde. Quique. A primera hora de la mañana llovía intensamente aquí en Milán y me aseguraban que habían estado 20 horas de autocar para llegar aquí a Milán. Salieron el viernes a última hora de la noche y han conseguido llegar a primera hora de la mañana del domingo para estar con Miguel Indurain y celebrar este Giro de Italia. No hay novedades, afortunadamente, Osvaldo y Jaime. Ahí tenemos imágenes de la llegada. Saludo, fiesta. Digo que por lo que hemos visto en la carrera ni ha habido ni va a haber novedades. Lo que sí tenemos es que disfrutar con esas bellas imágenes cuando lleguen al circuito urbano, porque hoy va a haber circuito urbano, Osvaldo, Jaime. Sí, hoy desde luego que tenemos que disfrutar con esta etapa porque previsiblemente, a pesar de la tranquilidad que reinaba hace unos instantes y los momentos casi de diversión que tenía el pelotón ciclista, no olvidemos que hoy aquí la llegada a Milán es muy prestigiosa, habrá una volata sin ningún lugar a dudas y los equipos tendrán que preparar a sus sprinters para intentar ganar aquí en Milán, que siempre da muchísimo prestigio. Sí, uno de los detalles que explica la situación real de la carrera, la carrera en el aspecto deportivo. Qué maravilla el Duomo, Osvaldo, antes de hablar de la carrera. Sí, ahí está San Ambrosiano en oro, ahí arriba. Y eso es, pues, esto sí es el castillo Sforzesco y lo que veíamos antes, el Arco de la Paz, detalles claves de Milán. Decía que explicar deportivamente también lo que está ocurriendo para aquellos que digan, bueno, ¿y por qué no atacan o por qué no luchan o por qué? Volvemos a repetir aquello de anteriores ocasiones, cuando los directores deportivos deciden jugarse la última etapa al sprint, pues ya se ponen de acuerdo 4 equipos, con lo cual haga lo que haga cualquiera, hay 4 equipos que van a luchar por el sprint, por lo tanto las aventuras no valen. Habrá aventuras televisivas en los últimos kilómetros, pero básicamente habrá trabajo en busca del sprint. De ahí que Miguel pueda venir mucho más tranquilo, porque no es su equipo el que debe acompañarle, es simplemente el ritmo de la carrera el que debe traerlo aquí hasta este circuito. Osvaldo, gracias. Veíamos hace unos minutos de nuevo imágenes de los aficionados que están rodeando este set
de Telecinco aquí en la línea de llegada de Milán. Vamos rapidísimamente a buscar una nueva pausa de publicidad y viviremos con muchísima intensidad los últimos kilómetros. Atención, en el último kilómetro hay curva derecha 90 grados, curva izquierda, contra curva derecha, recto 400 metros, curva derecha de 90 grados y recta de 370. Es, como veis, una llegada absolutamente extraña. Y ahí los tenemos, Jaime, pasando ya por lo que va a ser la línea de meta, entrando ya en el circuito definitivamente. Y con los hombres de Banesto secundando a Miguel Indurain con tranquilidad en esta 21ª y última etapa de esta edición apasionante que hemos vivido, totalmente emocionante prácticamente desde las primeras pedaladas en la isla de Elba, con el susto de ayer. Recordábamos, Osvaldo, en los periódicos italianos por fin titulaban Indurain, qué paura, qué miedo, Miguel, ¿no? Sí, pero los periódicos italianos para mí también han empezado a exagerar porque... Repetido el triunfo, jamás ningún ciclista español había logrado tantas victorias como este mocetón, que nos está llevando desde luego a vivir una de las épocas más gloriosas, por no decir, repetimos, la más gloriosa del ciclismo español. Impensable aquí en Milán por segunda vez consecutiva, Miguelón Indurain va a ser maglia rosa. Y vemos como Vincenzo Torriani, el Giro es Vincenzo Torriani, un hombre al que Miguel incluso inclina el aplauso. El aplauso de un hombre con mucha categoría como Vincenzo Torriani, al que José Miguel le hubiera gustado cederle un día una maglia rosa, que de alguna manera viene aquí a ratificar el gran vencedor, el hombre que ha dado también prestigio a esta prueba, la carrera rosa, es ese hombre, Miguel Indurain. Y junto a su lado le acaba de entregar la copa Carmine Castellano, el hombre que dirige ahora el Giro de Italia, el hombre que programa el Giro de Italia y el que nos ha adelantado que atención al del 94, porque va a tener míticas cumbres y va a ser aún mucho más complicado. Y ahí tenemos al ministro... Osvaldo, perdón, ¿se puede explicar con palabras lo que siente ahora José Miguel viendo a su pupilo ahí arriba? Porque la cara lo dice todo de José Miguel. No, yo me estoy acordando de todos los que están en España, ¿no? Y que vean en él algo. Está emocionado José Miguel. Tenemos al ministro, ahora están los tres en el podio, van a subir los tres. Hemos visto a Pérez Rubalcaba, pues eso, felicitando y recordando pues éxitos. El año pasado pues sucedió algo igual y estos hechos históricos son los que engrandecen el deporte. El mejor Miguel Indurain lo ha ganado todo en los dos últimos años. El número 1 con Chiappucci, con Ugrumov, que ha sido un muy digno rival. Ahora el público también aplaude a Chiappucci. Miguel Indurain repitiendo una historia de hace un año. Ahí está bien Chiappucci, el tercero, ahí estás bien. El tercero siempre, o por detrás de Miguel Indurain. Esa es una anécdota rápida. Ayer multaron a José Miguel Echevarri por no obedecer a los jueces con 25.000 pesetas y creo que Echevarri les dijo, ¿qué es eso? Con la cantidad de dinero que me voy a gastar mañana en champán para llenar la copa. Fijaos qué copa. Yo creo que la situación merece lo que haga falta, ¿no? Era un momento difícil y yo que me gusta respetar el reglamento, ¿no? Y así se lo he explicado ya al juez, que no era una indisciplina hacia él y que al faltar al reglamento era lógico que me sancionara, ¿no? Pero yo creía que había que hablar y tuve que hacerlo, vamos. Era un momento decisivo de la carrera. ¿Cuánto te vas a gastar en champán hoy? Lo que haga falta. Hasta que la clientela diga basta, ¿no? Yo creo que los amigos, todo el mundo, tenemos ganas de un poco soltar, un poco celebrarlo. La buena armonía que habitualmente, y creo que Javier ha sido testigo en estos últimos años, de unas cenas que, aunque son fuera de España, Milán y París han sido testimonio de estos acontecimientos que espero que se sigan repitiendo. Está con el pañuelo de Navarra, sí, el secretario de Estado. Los del gobierno de Navarra, que tenían pañuelos para todo. Lo tenía puesto, pero lo he quitado el día de Estado. Ahí está Miguel en lo más alto. Es difícil describir con palabras lo que siente alguien que está relacionado al mundo del deporte, como usted en estos últimos años, viendo a un español aquí en Milán triunfando por 2 años, de la misma manera además, con esta autoridad, ¿no? Yo creo que el deporte español ha pasado por una época buenísima estos años y yo creo que va a continuar, ¿no? Porque lo que ha hecho es que el deporte español ha ascendido a primera división, ¿no? No solo el ciclismo, donde en el mundo, como hemos vivido estos últimos años, pues es una gran emoción, yo creo una gran satisfacción, sentirte orgulloso de que seas español. Miguel Indurain con la copa, Osvaldo, Jaime, en unos instantes se acabará el protocolo y estará en este set para darnos sus primeras impresiones. El protocolo. Ustedes y Miguel Indurain a las 5 de la tarde y 28 minutos llega a este set
de Telecinco con su pañuelo de Navarrico para poder estar con todos ustedes y efectuar las primeras declaraciones a nuestro país, a millones de personas que afortunadamente, millones y millones de personas han seguido esta transmisión del Giro de Italia. La felicitación con José Miguel Echavarri, Miguel Indurain, el secretario de Estado para el Deporte. Miguel, saludando al público. Miguel Indurain, feliz, rebosante de felicidad. Miguel, enhorabuena. Vale, muchas gracias. Qué gran Giro. Bien, ha estado bien. Miguel, que los italianos no pueden con él. Sí, lo que pasa es que aquí la mayoría son españoles y eso, los italianos que estaban con Capucci estaban en otra parte. Te veo feliz, Miguel. Sí, contento porque ha sido una carrera disputada, ha sido una carrera dura, pero al final hemos podido estar ahí y poder ganarla, eso también es importante. Miguel, qué mal me lo hiciste pasar ayer a mí, a medio país. Bueno, eso también es bonito en el deporte, ¿no? El emocionarse, el sentir un poco el deporte dentro y el que no practica ahora sí de élite, pues también el que lo pueda sentir y pueda disfrutar de ello también es bonito. Y para eso, en principio, para eso yo creo que es un poco. ¿Ha sido más duro este Giro, Miguel? Cada Giro es difícil y cada carrera así de 21 días es difícil, ¿no? Porque siempre vas a tope, siempre vas al máximo. Entonces, el año pasado ya se me ha olvidado casi si fue duro o no fue duro. Ahora este año lo tengo reciente y ha sido duro. Pero todas las carreras, la próxima también será dura y siempre. Me decía Miguel que te conocen pocos los que pensaban vienen mal de forma, vienen a prepararse, que si tú venías al Giro era para ganarlo otra vez. Sí, venía con esa intención, hombre, no venía al 100% como ha podido venir otro corredor, pero había estudiado bien el recorrido y había visto que en las primeras etapas podía mejorar mucho y así lo he hecho. Luego el tiempo nos ha acompañado y al final he llegado, hombre, cansado porque 21 días a tope cada vez más a menos, pero al final bien de forma. ¿Qué ha sido lo más duro de este Giro, Miguel? Bueno, pues ha habido yo creo que dos etapas, ¿no? La etapa de Corvara, la que llegaba a Corvara, y la etapa de Sestier, el cronómetro ha sido la etapa más dura. Los saludas, solo no dejan hablar. Va a saludar Miguel Indurain porque si no es imposible seguir esta conversación. Miguel, el público, bueno, esto es muy difícil, ¿no?, de escribir con palabras. Yo hablaba hoy con un señor en el Duomo que había estado 22 horas de autocar para estar aquí hoy contigo. Sí, eso también tiene su mérito, ¿no? Un mérito puede tener lo que se puede hacer de ganar el Giro, pero también el ver a la afición que venir para 3 o 4 días, venir desde España y desplazar hasta Milán, que no está cerca, que hay muchos kilómetros, y eso hay que vivirlo también, hay que ver la dureza que tiene. Entonces, cada uno en su aspecto lo hace lo mejor. Te decía José Miguel que quizá el problema ahora es acostumbrarse al éxito y cansarse un día de ganar, aburrirte. No, yo creo que aburrirse eso es difícil, de esto no se puede aburrir uno. Cuando ves esto, ¿no? No se puede aburrir ver la afición ahí que está pues en pleno apogeo y entonces eso que no nos cansamos ninguno. Oye, lo de Grumov ha sido una sorpresa, ¿no? Bueno, Grumov ya lo conocíamos, en España ha corrido mucho tiempo, siempre ha sido un corredor bueno y cuando corría con su selección de Rusia, la verdad que lo hacía muy bien. Pero quizá ha sido un poco la sorpresa que aguante 3 semanas como lo ha aguantado, ¿no? Ha sido importante. Miguel, y ahora el Tour, prácticamente sin celebraciones como el pasado año. Sí, un poco sin estar ahí celebrándolo, ¿no? Porque si estás de un lado para otro, tengo algún premio eso que tengo que ir a Madrid, pero ya en cuanto llegue a Pamplona para el miércoles a seguir entrenando porque tengo que entrenar y el domingo ya me marcho a Asturias a empezar a correr y seguir preparando el Tour, que ese ya es más en serio. Y hablábamos de los malos momentos y los mejores, porque también hablaban en España que si el equipo no era... El equipo ha estado en todo el Giro. Para que estemos todos aquí juntitos. Y solamente tengo que decir, queridos amigos, unas palabras. Como bien sabéis, el diario AS ha estado con todos nosotros en este Giro 1993. Hemos regalado televisores, hemos regalado bicicleta con casco incluido, como no. Y atención, porque a partir de mañana, queridos amigos, esta bicicleta, que es con la que ha corrido Indurain el Giro 1993, no solamente lo ha corrido, lo ha ganado, se va a sortear entre todos los lectores del diario AS. A partir de mañana tendréis una gran información en el diario AS para conseguir esta fantástica bicicleta ganadora del Giro 1993. Y yo solamente quiero decirles una cosa, felicidades. Si le he felicitado 30.000 veces ya, madre mía. Pues nada más, señores y señores. Lo que no se ve habitualmente en el Giro. Seguro que Tacho va a poner la imagen de felicidad de Miguel Indurain en una esquinita y vamos a poder ver, y él también va a poder ver esos gestos. Son detalles curiosos de una vuelta, pero importantes, que marcan una carrera
y son aproximadamente 3 minutos que van a servir para finalizar estas transmisiones del Giro 93, para darles públicamente las gracias porque hayan sido tantos millones de espectadores los que han seguido el Giro a través de Telecinco y para que esa música que también nos ha acompañado durante 21 días suene con fuerza hoy aquí en Milán. Gracias a todos, muy amables por haber estado con nosotros durante 3 semanas y hasta la próxima desde Milán. Buenas tardes. Esa no se me escapa. Qué poquito le ha ganado a Leoni otra vez. Por muy Baldato, poquito, por media rueda. El torero Baldato. Y ahí vemos la clasificación definitiva. 98 horas, 9 minutos, 44 minutos ha empleado Miguel Indurain en conseguir esta victoria. A 58 segundos Ugrumov y a más de 5 minutos Claudio Chiappucci ocupando la tercera posición. Por tanto, clasificación definitiva de este Giro de Italia, un Giro que ha acabado en fiesta, que ha acabado en alegría. Estamos, Osvaldo, Jaime, en los maillots previos antes de que llegue el último y definitivo para Miguel. Jaime, Osvaldo, posiblemente se han trasladado ya aquí a nuestro set. En un instante estarán pues con nosotros. Estamos viendo en la maglia rosa de Miguel Indurain. Estamos esperando ese momento histórico de que por segundo año consecutivo aquí en Milán pueda Miguel Indurain conseguir la maglia rosa, esa maglia que, bueno, pues la halo, el aplauso del público. Miguel Indurain que va a subir al podio. 5 menos 3 minutos de la tarde. Observen el tremendo gentío que hay aquí en Piazza de Castello para celebrar con Miguel Indurain esa victoria. Miguel Indurain subiendo al podio, recibiendo la Copa de Campeón. Miguel Indurain, campeón de este Giro, de esta 76ª edición del Giro de Italia, con una superioridad sobre el resto de rivales.
La gente ahora corea también a Chiappucci, Miguel Indurain, que va a tener que seguir recibiendo todavía ramos y copas cuando el público aquí grita Indurain, Indurain, Indurain. Somos el equipo, la fidelidad de los masajistas, la efectividad de los mecánicos, la gente como Sabino Padilla, Doctor o Francis Lafarga, entre todos hacemos un equipo que en cada momento, Miguel, procuramos cubrir las espaldas, ¿no? Este Giro ha sido peor, mejor. Me dicen que están ya las imágenes, José Miguel, observa. Son 3-4 segundos. El tiempo que te dio, ¿no?, para poderle seguir. No, yo sé lo que sufro en el coche cuando algún aficionado se acerca ya con el ánimo de animar y estamos tensos en el coche, ¿no? Entonces yo solamente me acerqué... ¿Miguel sabía que ibas a estar ahí? No, porque yo seguía las referencias de Grumov, primero de Chiappucci y luego de Grumov. Cuando nos pararon los coches, dije, ahora se lo voy a procurar decir de viva voz. Un ánimo... Ahí tenemos en cámara lenta. Él sabía que ibas a aparecer, en un momento dado apareces, nos nubla un poco el sol, pero ahí lo vamos a ver, cómo de repente ahí aparece. ¿Qué le decías ahí en ese momento? Llevas 40 segundos, quedan tan poco tiempo, tranquilo que vas muy bien, contrólate, basta con eso. No te dio tiempo más, ¿no? No, ya era suficiente para Miguel. Y sigues ahí intentando buscar su estela. Me imagino que un ánimo final te dio tiempo. No, porque hay que mirarlo a la cara cuando le hablas y él mismo, entonces cuando él pone el oído, lo notas, entonces le repites, ¿no? Muchas veces yo recuerdo subiendo el Tourmalet el año que ganó Baldurón, o recuerdo el otro día en Corvara, en Campolongo, cuando le dices, tienes a este corredor tocado, vete tranquilo o procura acelerar. Entonces él gira un poquito así, ya sabes que ese gesto dice, a ver... ¿Él esperaba que estuvieras ahí a 4 kilómetros de la llegada? Un corredor no creo que espera nada, él tiene su... ¿Lo habías hecho alguna vez? No lo había hecho nunca. ¿Ha sido la primera vez? Ha sido la primera vez, las circunstancias...